Buenas noches a todas y todos, bellas almas, semillas estelares y más allá. Bienvenidos ustedes, sean todos a nuestra reunión de hoy, domingo, ¿verdad? Quería saludar a Ariana. Chío, ¿cómo estás? Alejandra, bienvenidas. Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, bien, bien. Gusto saludarte. Hola, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Alejandra? Todo bien, gracias. Espero que ustedes todos estén bien. Igual. ¿Cómo Hola, está la Alex, isla de ¿cómo Margarita? estás? Hola, Hola, Ariana, ¿cómo ¿todo estás? bien? Color de tu bufanda, está bellísima. Color, El color azul. Gracias. No, te preguntaba cómo está la temperatura en la isla de Margarita. está muy caliente. Ha estado lloviendo estos días, pero ha estado muy caliente, muy caliente. Es algo muy anormal, pero ya sabemos, ¿no? Pero lo que me ha sorprendido más es Canadá. Canadá está un día bueno, ha nevado un poquito en Toronto, estoy hablando solo de Toronto. Ha nevado un poquito nada más, a estas alturas de la fecha, ¿no? Y ha Claro que tenido días muy cálidos, luego fríos, cálidos, y así han estado. wow, o sea que es un Sí, cambio global, a nivel global la total, temperatura. total, es total. Cuando en la parte de arriba del norte de Canadá estaba como en -30. Wow. Sí, Aquí se ha mantenido el promedio en los 50 en estas 2 últimas semanas y ha estado frío. A veces baja a 48, 45. Pero el frío que hace es un frío que penetra, es bien chilly, lo que llaman. es Penetra así frío de bastante. montaña, que es el que a mí me pega en los huesos, no de latitud, sino de altitud. Otra cosa que me ha sorprendido es la temperatura del agua, de la playa, del mar, que ha estado muy cálida. Playas que aquí son muy frías, están muy cálidas. Interesante, interesante. Por lo menos te invita a los bañistas a disfrutarla. Sí. Sí. Buenas, buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida, gusto en saludarte. Buenas noches, Gracias, María. Alex. Buenas noches, María Magdalena. Gusto en saludarlas. Eh, pero en esta noche vamos a hablar del ego, de la transformación del ego, ¿verdad? Cómo vencerlo. Y bueno, estamos esperando que nuestro invitado de hoy se integre al grupo y a la vez estamos dando chance a que se integren otros participantes, ¿verdad? De nuestra reunión de hoy. Y así bueno, vamos a disfrutar y dar comienzo a esta aventura de conocimiento que llevamos los domingos. Que ha sido muy interesante los temas que hemos tocado, los temas que hemos compartido, las ponencias de otros invitados que también han enriquecido mucho este grupo. Y eso me llena, ¿no? Y veo que el grupo, muchos me han hecho comentarios acerca del grupo, de lo rico de la riqueza de conocimiento, de amor, de luz que emana el grupo de Semillas Estelar. Y bueno, eso lo han hecho cada uno de ustedes. Cada uno ha aportado ese granito de arena, esa contribución, ¿verdad? Y eso ha embellecido este grupo. Así que bueno, le doy las gracias a cada uno. Y aprovecho, bueno, de dejarles saber que lo que estamos haciendo, como siempre se los recuerdo, está haciendo un efecto, está haciendo un efecto. Entonces, no dejo de motivarlos a que participen en las reuniones de meditación, en este tipo de reuniones los domingos. No sabemos hasta cuándo la vamos a tener, ¿verdad? Como dice la canción de Mercedes Sosa, todo cambia. Entonces, no sabemos hasta cuándo vamos a tener este tipo de reuniones. Y de nuevo, a los que me están escuchando en la grabación a futuro, gracias. Eh, Vamos a motivarnos a que si quieren
guiar una meditación, compartir algún tema, alguna experiencia sobrenatural, pero que hayan tenido en su vida, experiencia con ángeles, con naves, qué sé yo, con seres angelicales, siéntase libre. Tengo que recordárselo siempre porque, como pasó la semana pasada con Liliana, que fue a un lugar allá en Colombia y le dijeron su raza felina, le dijeron muchas cosas, ¿no? Hasta su nombre galáctico. Y vimos esa emoción de alegría, ¿verdad? Esa energía, ese gozo, hizo partir con el grupo ese día. Y eso me llenó de alegría junto con ella. Y de eso se trata, de que este grupo sea de apoyo, de que podamos compartir nuestras experiencias y que cada experiencia motiva a otra persona o lo individual, una persona puede recibir una palabra de aliento o una palabra que le hace el clic a la respuesta que estaba buscando, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante que nos mantengamos en unidad, en la fuerza del uno, buscando siempre el apoyo. No la sabemos todas, yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, viceversa. Y estamos para eso, para emanar luz de conocimiento, de información y bueno, esperar que sucedan las cosas, ¿verdad? De una manera eh, progresiva como se está llevando a cabo. Quería saludar a Edí, ¿cómo estás, Edí? Germán Eugenio, buenas noches. Ilena Valencia, buenas noches. Buenas noches a todos. Edí, gusto en saludarte. Una de las cosas que me ha inquietado esta semana de toda la energía que he percibido, las noticias, lo que estaba haciendo en mi trabajo en lo individual, hay una descarga energética muy fuerte, ¿entiendes? Pero es una descarga que va a traer revelaciones, ¿ok? Va a traer revelaciones muy chocantes a muchas personas. Entonces, claro, yo viendo lo que viene, y dije, wow, tengo que por lo menos tomar un tiempo para compartirles al grupo, de que se preparen, ¿okay? Para el impacto de información que en lo individual todos vamos a estar expuestos a esas revelaciones y depende de cada uno de nosotros cómo la vamos a digerir, ¿okay? Porque no todos tenemos las mismas capacidades, no todos estamos en la misma frecuencia, no todos tenemos la misma vibración, ¿okay? Y por eso es que el trabajo es cuando se enfatiza y se deja ver que es individual, ¿okay? No es una carrera, no es una competencia, no se trata de nada de eso, sino que en lo individual, cada quien procure elevarse a sí mismo en la frecuencia del 1-6-9-4-4-3. ¿Okay? Esa frecuencia máxima que nos comunica a la trascendencia astral. Es importante. Ya yo aquí en este país ya comencé a conocer, vamos a decirlo así, ¿no? Pero a ver las revelaciones que están saliendo poco a poco. Y son revelaciones muy crudas, muy crudas. Entonces, no todas las personas van a tener la capacidad de recepción, de digerir la información que va a salir a la luz. Va a ser mucho chocante. Especialmente en la parte de la religión. Claro. Va a ser muy, muy delicada la parte de la religión. Entonces, el desafío que yo traigo para ustedes esta noche es que nos preparemos en amor,
y elevar la frecuencia. ¿Por qué pasa esto con elevar la frecuencia? Una vez que estemos elevados, nuestro yo superior nos va a mostrar las cosas alrededor, ¿verdad? Vamos a tener el poder de discernir, la capacidad de desglosar la información. Y estando en esa frecuencia alta, vamos a ver el juego desde afuera. Y vamos a estar, como ya hemos hablado, dentro del ojo del huracán, donde todo va a estar en calma, donde no tenemos que sentirnos con temor y ansiedades. ¿Okay? Así que bueno, tengan confianza, tengan mucho ánimo, hay que tener mucho ánimo en este tiempo, mucha paciencia, porque en medio de estas revelaciones que van a comenzar ya pronto, y el año que viene va a ser un año de mucho caos, precisamente por esto que les estoy hablando. Van a suceder muchas cosas simultáneamente y van a ser muy chocantes, muy chocantes. Entonces, ahí es donde comienza el cambio y es lo que tenemos que entender nosotros como semillas estelares, el cambio cósmico de la entrada energética que va a trastornar y a disipar las energías antiguas, viejas, obsoletas de la tercera matriz. Porque esta frecuencia de quinta dimensión ya no puede corresponderse con la tercera dimensión. Entonces se va a disolver los sistemas. ¿Sí? Vamos a ver los clones, personas sin almas, personas a la luz, seres reptilianos. O sea, va a haber mucha revelación que va a ser muy chocante. Y en esta noche mi tarea simple y llanamente es de comunicarles a todos y a los que me escuchan en la grabación a futuro que se preparen con mucho amor, calma, paciencia, ¿ok? Porque es como cuando ya tú te preparas, que sabes que viene la ola y te abrazas, bien sea a un árbol, a una piedra, y sabes que la ola inevitablemente va a reventar contra ti. Pero como tú estás agarrado sólido en la piedra, estás bien sujetado, tienes la confianza de que te va a golpear, pero nada te va a pasar. Bueno, esa ilustración es lo que quiero mostrarte en esta noche, que te prepares, que consideres, que profundices. ¿Okay? Y bueno, les deseo a todos mucho, mucho amor y luz para que este conocimiento lo digiera. En esta noche, bueno, como les dije, vamos a hablar de la disolución del ego y cómo el ego nos ayuda a trascender, ¿verdad? De una manera positiva como de una manera negativa. Pero en esta noche el énfasis va a ser disolverlo, disolverlo. Y una vez disuelto, bueno, nos va a ayudar a trascender. Y para todo eso, en esta noche nos va a explicar nuestro gran amigo y querido Germán Eugenio Restrepo. Nos va a dar una charla y bueno, bienvenido Germán, le damos la bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Tienes que abrir tu micrófono, Germán. Sí. Gracias, muchas gracias, Alex, y buenas noches para todos, para ti especialmente, para todos y todas. Y es muy grato, pues, estar en esta bella cofradía de Semillas Estelares compartiendo algunos temas que han sido para mí muy importantes y que he tratado de analizarlos y de estudiarlos con algún detenimiento. A nuestro WhatsApp de Semillas Estelares les envío una información muy bella, muy linda. Vamos a hacer referencia hoy al yo, pero a mí siempre me gusta comentar como de dónde viene todo esto. También es un acto de honestidad con lo que hemos estudiado, con otros autores, con maestros que hemos tenido. Hay una música muy bella que yo descubrí hace algunos años de George Ivanovich Gurdjieff. Para mí eres un gran maestro de sabiduría y Alex, él trabajó muy profundamente todo el tema
relacionado con la desintegración del ego. Y cuando nosotros esta noche vamos a hacer referencia a algo que es tan importante como la desintegración del ego y la forma como nos preparamos nosotros para esa ascensión, para esa transformación de la conciencia planetaria. Entonces, George Ivanovich Gurdjieff, que él es de origen armenio-griego, ruso, hacia los años 1920-1930, generó una escuela de conocimiento muy importante, haciendo mucho énfasis en lo psicológico más que en lo extrasensorial o en lo metafísico. Era un autor muy objetivo, un gran estudioso de la psique humana, de todo lo que tenía que ver con ese contexto de el alma, su hondura, sus profundidades y aquello que nos maneja a lo largo de la existencia, que es el ego. Entonces, con un discípulo suyo, Thomas de Hartmann, que era un compositor muy importante, compusieron una música muy bella que yo les remití a nuestro WhatsApp, y fuera de esa música que ahí van a encontrar en internet mucha música de ese mismo estilo. Es una música superior, es una música terapéutica y es una música para el alma. Yo soy adicto a esa música, casi que permanentemente la escucho, trabajo con ella, hago meditación con ella, y es una música que de verdad, de corazón se las comparto. Es una música muy bella, muy especial. Entonces, Gurdjieff es el autor de una serie de obras que yo estudié hace mucho tiempo, y es un maestro para mí que me enseñó mucho en esa parte de la estructura psicológica del ser humano. Él tiene una obra maravillosa que se llama Fragmentos de una enseñanza desconocida. Tiene otro libro que se llama Encuentros con hombres notables. Y tuvo él un gran discípulo que se llamó Peter de Upensky. Upensky fue como el que escribió o transcribió toda la enseñanza de su maestro. Y Upensky tiene una obra que se llama Psicología de la posible evolución del hombre, una obra muy interesante, una obra muy profunda, con un gran énfasis en el estudio del ego o en el estudio del yo. Resulta que nuestro maestro Gurdjieff hacía referencia al cuarto camino, y él siempre su doctrina la encaminó. Yo le llamo doctrina no porque sea algo dogmático, sino porque es una forma de pensamiento. Entonces él hablaba del cuarto camino, y el cuarto camino es el camino en el que estamos todos nosotros, vosotras y vosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es el primer camino? El del yogi. Entonces el yogi dedica su vida, una vida de 60, 70 años, al estudio de la ciencia yoga. Está también el camino del fakir, que es el que domina el cuerpo y hace malabarismos impresionantes y puede demorarse manejando el cuerpo unos 40 o 50 años también. Entonces tenemos luego el del místico. El místico es el que se dedica a la oración, se va a un templo a orar. Entonces decía Gurdjieff, y a mí eso me pareció siempre muy interesante, decía Gurdjieff, esta época no es una época que nos permita ser fakires, dedicarnos a ser yogis o a la mística. Tenemos que, en medio del fragor del mundo y del movimiento del mundo y del trabajo, tenemos que hacer en un solo camino los otros caminos restantes. Entonces, por eso él hablaba del cuarto camino. Y decía que pues, tenía que existir un conocimiento que le permitiera al hombre despertar. Es lo que nosotros hemos referido aquí, despertar. Él hablaba entonces del despertar de la conciencia. Y decía algo muy interesante, decía, no se preocupen ustedes
por adquirir poderes, por adquirir facultades. Lo más importante es desintegrar el ego, porque el ego, como estructura psicológica, mantiene prisionero al ser y no le deja que se exprese. ¿Por qué? Y lo decía nuestro maestro Jesús. Nosotros somos legión. ¿Legión de qué? De egos, de yoes. Entonces, en este orden de ideas, es abordar nosotros lo que tiene que ver con la estructura psicológica de nuestra mente. Gurdjieff hacía referencia no solamente al cuarto camino, sino a algo que se llama la autoobservación. ¿Qué es autoobservarse? Como su palabra lo dice, es observarse uno a sí mismo. Estar uno en permanente recuerdo de nosotros mismos, sintiéndonos lo que somos, lo que sentimos, si está haciendo frío, y no identificándonos con las cosas del diario vivir. Les voy a dar, por ejemplo, una manifestación del ego. Cuando uno hace el estudio de uno mismo, los egos empiezan como a entrar en revolución y empiezan a camuflarse y a esconderse. Entonces, por ejemplo, un vecino me tira una basura en la parte mía de mi departamento y yo me lleno de indignidad y reacciono frente a eso. Entonces aparece ahí el yo de la ira. Aparece ahí. Yo tengo que tener la facultad de ver ese yo, cómo se manifiesta, cómo ese yo se exterioriza, para autoobservarlo y posteriormente desintegrarlo. Porque definitivamente son los yoes los que manejan la vida del individuo. El yo de la ira, el yo de la soberbia, el yo del orgullo, el yo del mira a mí no me toques, el yo de la autocompasión, cuando la persona se siente víctima de ciertas circunstancias. Entonces, cuando uno empieza a ver cómo van apareciendo esos yoes, que se pueden denominar también agregados psicológicos o elementos subjetivos de las percepciones. Entonces, el yo o el ego nos mantiene atados a lo transitorio. Por ejemplo, cualquier día yo, en ese proceso de autoobservación, descubrí un ego nuevo. El ego o el yo del estrés. El yo del estrés por el trabajo, por las vueltas que hay que hacer, por los trancones, por toda la complejidad del mundo moderno. Entonces, cuando yo encontré ese yo del estrés, empecé a analizarlo y a tratar de dominarlo, no de evadirlo. Y el yo se camufla. No, es que yo tengo mucho trabajo, es que yo soy así, es que eso forma parte de mi personalidad. Y entonces uno tiene que decir, bueno, ¿qué es la personalidad? ¿Qué función tiene? ¿Qué es el sí mismo? ¿Y qué es el ego o el yo? Como yo siempre he pensado que, y me gustaba mucho de niño, que uno entiende las cosas mejor como con dibujitos, les voy a mostrar una gráfica. Miren, este fue un libro que yo publiqué en el año 2006, que se llama Las voces ocultas de los arcanos. Y es un libro que hace referencia a todos estos temas que estamos tratando. Y aquí les voy a mostrar un dibujito para que lo miren, a ver si lo alcanzan a captar ahí. ¿Sí alcanzan a ver? ¿Estoy enfocándolo bien? Sí, más arriba. Ahí se ve unos círculos, ¿verdad? El ego, sí mismo, personalidad, sí mismo, la personalidad consciente y el sí mismo. Perfecto. Entonces, mire,
Cuando nosotros hablamos del sí mismo, el sí mismo es el núcleo de la personalidad. Y tenemos de un lado ese sí mismo y lo que es la personalidad consciente. ¿Cuál es la personalidad consciente? La personalidad con la que ustedes asisten a las fiestas sociales, con las que asisten al trabajo, con esa personalidad responden a los retos del diario vivir. Y del sí mismo, que yo les muestro acá, del sí mismo se deriva el yo. El yo. Entonces, el yo es una creación psicológica energética que ocupa una parte muy significativa de nuestra mente y nos maneja y nos manipula. Entonces, a través de lo que Gurdjieff denominaba el trabajo sobre sí mismo, es que nosotros empezamos a desintegrar a un yo que nos dificulta el despertar. Por ejemplo, una persona soberbia, por ejemplo, una persona orgullosa, una persona ambiciosa. Pues una persona soberbia, ambiciosa o iracunda está manejada por el yo de la ira, el yo de la soberbia o el yo del orgullo. Entonces, a través de la autoobservación, uno se da cuenta cuáles son los yoes que tiene, cómo funcionan esos yoes. Y hay un paso muy importante que es la desintegración del yo. Entonces, cuando nosotros nos autoobservamos y descubrimos que tenemos el yo de la ira, yo empiezo a ver a través de la meditación y en mi diario vivir en qué momentos aparece el yo de la ira. Cuando me subo al bus, cuando voy al supermercado y no me atienden rápido. Ah, no, pero es que además del yo de la ira, está también apoyado por el yo de la impaciencia. Y si uno se pone a estudiar, todos esos yoes están correlacionados y están como imbricados entre sí. La autoobservación, es decir, tener la capacidad de darse cuenta cuál es el yo que está apareciendo o se está manifestando. Eso requiere que nosotros estemos permanentemente en de nosotros mismos y centrados en nosotros mismos. Y nos ayuda mucho también, por ejemplo, los signos zodiacales. Cada signo tiene unas características muy peculiares. Por ejemplo, yo soy del signo Leo, varias veces me han hecho una carta astral y Leo tiene, sí, unas condiciones de liderazgo, pero tiene inclinaciones a la soberbia y al orgullo. Entonces eso a mí me da un conocimiento para yo ver en mi personalidad cuáles aspectos de mi signo zodiacal vistos en una carta astral se manifiestan o se pueden presentar. Y viene una parte que es la desintegración del yo. Cuando yo tengo a ese yo ubicado y comprendido, entonces, desde lo más profundo de mi alma, con la parte femenina de mi espíritu, que para las antiguas religiones, en la religión cristiana era la Virgen María, en el antiguo Egipto se hablaba de Isis. Entonces yo en un acto de meditación o de concentración le puedo pedir a mi Divina Madre que me desintegre a ese yo psicológico que tanto daño me hace. El yo de la impaciencia, el yo de la ira, el yo del orgullo, el yo de la soberbia. Y hay una cosa muy importante. Los yoes que yo veo en las demás personas es porque yo también los tengo. Todos los defectos que veo yo en otras personas pueden estar en mí o estar en estado de latencia. Entonces, los demás se convierten para uno en una especie de referente psicológico
que eso, digamos, es muy importante en el proceso del despertar. Los grandes maestros de sabiduría han hablado siempre del ego, de la desintegración del ego, de la desintegración del yo. Pero les decía algo muy interesante. Nosotros tenemos que aprovechar al ego para ponerlo al servicio nuestro, dominarlo y desintegrarlo, y que solamente quede nuestra esencia. El yo siempre se camufla en la mente y el yo razona y se justifica. No, es que a mí me dio ira porque fue que me hablaron muy duro. Es que a mí me dio ira porque el señor del bus me dio un codazo. Y cuando nosotros efectivamente vamos desintegrando el yo, vamos quitando la cizaña que hay, vamos puliendo la piedra, va apareciendo algo muy interesante, que es la bondad o la generosidad. Lo más importante es que la extinción del ego se traduce necesariamente en bondad, en generosidad. Y el referente más bello que tenemos es el del Maestro Jesús de Nazaret. Cuando Jesús estaba crucificado, cuando estaba en la cruz, después de que tuvo sed y le dieron vinagre, le hirieron el costado, lo patearon, le colocaron la corona de espinas, lo clavaron allí, para que el Cristo hombre pudiera morir. La fuerza crística tenía que abandonar a ese cuerpo. Fue cuando Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabachthani, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y eso lo podemos decir nosotros en momentos en que nos sintamos confundidos y en eso que llamamos la noche oscura del alma. Elí, Elí, lama sabachthani. Y vienen los seres de luz a darnos fuerza y a llenarnos de armonía y de paz. Pero miren ustedes, cuando Jesús estaba en la cruz, dijo algo muy bello. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no se nos olvide que a Jesús lo crucificaron entre dos ladrones. Entonces, si nosotros observamos el escenario del mundo, encontramos que es el ego el que maneja los destinos de la humanidad. El ego es el que hace la guerra, el ego es el que destruye el planeta, el ego es el que engaña, el que difama, el que persigue a los maestros de sabiduría. Y los egos están encarnados. Y hay una cosa muy interesante y es esta: ¿cómo se relaciona el ego con la muerte? ¿Por qué se da la recurrencia y se vuelve a otra encarnación a repetir lo que hicimos ahora? Cuando la persona muere, muere también la vida del ego y muere la personalidad. La personalidad nace en el tiempo y muere en el tiempo. El alma o el espíritu trasciende, pero en el alma quedan unas pequeñas semillas que se llaman las cleisas. Las cleisas son módulos energéticos que tienen el átomo del ego. Y cuando el alma va a otra encarnación, los egos están listos para esos mismos egos que no se desintegraron en la vida pasada, volver otra vez a tomar las riendas de la vida de un ser humano y volver otra vez el ego a reinar y a tener su propia primacía. Entonces, estos aspectos que tienen que ver con el yo, que tienen que ver con el ego, requieren de una gran autoexigencia. Y miren lo siguiente: el mismo planteamiento realizado por George Ivanovich Gurdjieff lo retomó en los años 40, 50, el maestro Samael Aún Weor, que se radicó en México. Él publicó una serie de obras muy influenciado por Gurdjieff. Yo tuve el honor de pertenecer al grupo, al movimiento gnóstico cristiano universal,
y recibí la enseñanza de sus libros de primera mano e inclusive llegué a tener experiencias internas con él y sentí su grandeza, su sabiduría y como la dimensión profunda de su ser. Esto es muy interesante porque estas experiencias que se tienen en los planos internos o a través de los sueños estimulan profundamente el proceso de evolución espiritual. Yo quiero que hagamos un ejercicio ahora. Yo les voy a explicar, porque muchas veces hace falta entrar en contacto con lo más íntimo de nuestro ser, o con ese yo superior, o con esa parte del alma que es nuestra propia luz. Ahora no se nos olvide que somos luz y sombra. Lo que tenemos de inconsciente tenemos que convertirlo en conciencia. La sombra hay que transmutarla en oscuridad. Entonces, mire, pónganme mucha atención en lo siguiente. El ejercicio lo hacemos en unos minutos, yo les explico, pero les voy a contar el concepto que es bien interesante. Nosotros tenemos lo que denominamos el hombre o mujer cósmico y el hombre o mujer cotidiano. Entonces, les voy a definir cuál es el hombre o mujer cósmico. El hombre o mujer cósmico es esa parte nuestra, de nuestra alma, que es imperturbable, que tiene el conocimiento, que está en contacto con la madre tierra y con las fuerzas superiores que nos rodean. Es el hombre o mujer tranquilos, armónicos, amantes de la verdad, imperturbables. Y si ustedes se observan en algún momento, se van a dar cuenta que han tenido momentos así. Después de hacer una meditación, cuando estamos en estas gratas reuniones, cuando nos leemos un buen libro, cuando escuchamos una melodía y somos tranquilos, imperturbables, estamos por encima del bien y del mal, por encima de los problemas. Ese es nuestro meridiano cósmico. Vibramos ¿con quiénes? Con nuestros hermanos, con los seres de las estrellas, y todo es armonía, belleza y sabiduría. Ese es el hombre-mujer cósmico. Y yo creo que todos lo hemos sentido y lo hemos percibido. ¿Qué sería lo ideal? ¿Y cuál sería un hipotético estado de iluminación? Permanentemente estar en esas condiciones. Pero aparece el ego y le dice a uno, no. ¿Cuál imperturbabilidad? O cuál ataraxia, como llamaban los griegos. Entonces aparece el hombre cotidiano y la mujer cotidiana, que es lo contrario. Entonces aparece el hombre o mujer estresado, preocupado, tensionado, de mal genio, malhumorado, que no nos aguantamos ni a nosotros mismos, que todo es un conflicto, que todo es un problema. Entonces yo me pongo a pensar, dije, claro, de razones que hoy a todos nos dicen que somos bipolares, porque somos lo uno y lo otro. Pero es muy bello cuando ustedes logran tomar conciencia de esa otra parte, de esa parte que es la que es nuestra verdadera esencia, pero no podemos desconocer esa otra parte de oscuridad, porque es que ahí es donde está nuestro verdadero aprendizaje. Entonces, cuando yo me observo, me autoobservo y me doy cuenta que soy esos dos mundos, llego a un concepto muy interesante. El concepto del Lucifer Prometeo. Nosotros, como el dios Prometeo de la antigüedad, tenemos que robarle el fuego a los dioses. Es que no nos queda alternativa. Y lo hizo Prometeo, que fue una historia muy bella, que Prometeo le robó el fuego a los dioses
y el más pendenciero de todos era Júpiter. Y Júpiter dijo, pero ¿cómo así? ¿Cómo que nos van a robar el fuego? A ese Prometeo hay que castigarlo. Y lo sometieron a un gran suplicio, y es que lo ataron a una roca, y por la noche, en el día un buitre le destrozaba las entrañas a Prometeo, y por la noche le sanaban, y al otro día se volvía a repetir lo mismo. Es la historia de Prometeo. ¿Cuál fue la gran extravagancia de Prometeo? Robarle el fuego a los dioses. Pues, queridos amigos y amigas, Prometeo es nuestro maestro. Tenemos que seguir las enseñanzas de Prometeo. ¿Y qué es lo que nosotros estamos pretendiendo? Robarle el fuego a los dioses, no creerle el cuento a Satanás, ni tampoco a las élites de poder, y decir, tenemos nuestra propia luz y el Padre Madre Eterno está con nosotros. Entonces ahí surgió un concepto muy bello, que lo conocí yo en el gnosticismo a través del maestro Samael Aun-Weor, que se llama el concepto de Lucifer Prometeo. Es decir, tenemos que aprovechar toda esa oscuridad que nos rodea, los problemas que tenemos, los conflictos, las amenazas de guerra, los vecinos que no nos quieren, los que nos hacen la guerra en el trabajo, los que nos persiguen por estar dentro de la luz. Tenemos que aprovechar todo eso para nosotros crecer e iluminarnos. Ese concepto de Lucifer Prometeo nos está invitando a aprovechar todo lo negativo que hay en nosotros y convertirlo en positivo. La inconsciencia, convertirla en conciencia. La sombra, convertirla en luz. Entonces, cuando hablamos de Lucifer Prometeo, hablamos de una fuerza liberadora dentro de nosotros mismos, porque si nosotros no tuviéramos la capacidad de enfrentar conflictos y problemas y un mundo tan entretenido como este que nos tocó, pues viviríamos en una pasividad permanente, hasta en una pasividad peligrosa. Pero esto, y como decía un gran pensador Federico Nietzsche, lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y eso también lo decía por allá Schwarzenegger en una película. Pero eso es cierto. Entonces nosotros tenemos que crecer y liberarnos. Y en la medida en que nosotros entendamos esa dimensión de la vida desde el ego y desde el ser, y que predomine siempre el ser sobre el ego. Eso es lo más importante, y eso es lo que buscan absolutamente todas las escuelas de conocimiento, desde la antigüedad, desde la antigua Grecia. Miren que, por ejemplo, los griegos buscaron la creación del hombre viviente. ¿Cuál era el hombre viviente? Un ser amoroso, un ser respetuoso de los demás, respetuoso de la naturaleza, que creía en un amor fraterno para hombres y mujeres. Gurdjieff hizo referencia a el despertar de la conciencia, y él decía, tenemos que crear un hombre nuevo, un nuevo hombre, y él fundó un instituto precisamente con esa filosofía, y el maestro Samael Aun-Weor hacía referencia al despertar de la conciencia. El gran problema que se presenta siempre es que a veces el ego nos gana la batalla. Y por ejemplo, a través de los sueños, uno puede conocer mucho de su estructura psicológica. Un ego con el que tenemos que luchar permanentemente y que se engendra en esta época es el ego del miedo. El ego del miedo lo crean unas circunstancias históricas como las que estamos viviendo. Entonces, a ese ego no le podemos dar cabida en el corazón y tenemos que desintegrarlo, porque es el peor enemigo del proceso espiritual y del despertar. Y nos quieren manejar precisamente a través del miedo, nos manipulan con el miedo, y con el miedo nos realizan un chantaje
para que renunciemos a nuestra estirpe de luz, que es lo más grave de todo. Cuando nosotros estamos en este trasegar de la vida, necesariamente hay que enfrentar al ego por lo que el ego es y por lo que el ego representa. Hay que conocer al ego y hay que desintegrarlo y hay que observarlo. Pero no podemos pensar lo siguiente. A mí me ha gustado mucho el budismo zen. Hoy en día se habla mucho, digamos, del desapego. Desapego, eso genera una fricción. Desapego es como una fuerza, como una cosa. El concepto del budismo zen me parece muy interesante porque miren que es diferente el concepto. En el budismo zen no se habla del desapego, se habla del no apego. Miren qué belleza. No apego. No tengo que generar ninguna ruptura y no tengo que generar ninguna fricción. Ahora, vamos a intentar, antes de culminar nuestra grata conversación, y luego hacemos un diálogo como le gusta a Alex sobre todos estos temas, vamos a hacer un ejercicio muy interesante y les voy a explicar más o menos como el escenario, porque es además muy bonito y ustedes lo pueden seguir haciendo. Vamos a jugar con el concepto de hombre-mujer cósmico y hombre-mujer cotidiano o egoico. Entonces, si somos hombres, pues lo hacemos como hombres, si somos mujeres, como mujeres. Entonces, les voy a explicar bien el ejercicio. Pónganme cuidado y luego ya cerramos los ojos y lo hacemos juntos. Se concentran en el corazón, entonces inhalan, retienen la respiración y en ese momento se ubican en el hombre-mujer cósmico, o sea, sienten la inmanencia del Padre, la armonía, el amor, la benevolencia, todo eso. Eso tiene que ser súper rápido, porque es mientras que tenemos la respiración contenida. Cuando yo hago esto, estoy pasando esa película y me imagino que al frente mío hay otro igualito a mí, así igualito. Entonces, de este corazón al corazón del otro ser va un rayo o un chorro de luz blanco. Y hacemos esto. Y cuando ustedes visualizan el que está al frente es el hombre o mujer cotidiano, egoico, llevado con problemas, jodido, rejodido, llevado, problemático. Pero ustedes con mucho amor hacen esto y ese ser que tienen al frente se desintegra. ¿Y queda cuál? El yo cósmico, es decir, el hombre o mujer cósmico. Es un ejercicio muy bueno, muy bonito, y se juega con la mente, se juega con las energías, y es una forma de irle generando un jaque mate al ego. Decirle al ego un momentico, por encima del ego está el ser, por encima del ego está el alma, ¿sí? Entonces, ¿les quedó claro lo del ejercicio? ¿Lo podemos hacer? ¿O tienen alguna inquietud? Bueno, Para mí está entonces muy vamos a bien. comenzar el Podemos hacer. ejercicio. Adelante, Germán, adelante. Bueno, entonces miren, yo les voy a decir uno, entonces respiran, se ubican en ese yo maravilloso, en ese ser maravilloso, impasible, tranquilo, sabio y demás, una verdadera semilla estelar. Y cuando exhalan, va un rayo de luz hacia otro que hay igualito a nosotros al frente, que es el otro.
el llevado, el mecánico, el egoísta, etcétera, y lo desintegra, pero se desintegra con amor, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. 1, respiramos. Exhalamos. Hay un rayo de luz que se proyecta al frente y desintegra el hombre, mujer cotidiano, egoico, mecánico y demás. Seguimos con los ojos cerrados, sentimos paz, armonía y estamos con nuestro yo superior. Otra vez, inhalamos. Exhalamos. Vemos cómo ese hombre, mujer cotidiano, egoico se desintegra, pero se desintegra amorosamente porque esa sombra que había allá fue desplazada por nuestra luz. Hagámoslo por última vez. 1, inhalamos. Dos, exhalamos. Esta es una forma también de irnos descargando de muchas energías negativas que nos habitan y que vienen a veces de vidas pasadas, ¿sí? Es una forma de entrar en sincronía con las latitudes superiores del ser. Y aquí hay algo muy bello. Cuando nosotros hablamos del yo soy, cuenta la leyenda, eso no creo que está en la Biblia, que alguna vez el Maestro Jesús estaba en un lugar con muchas personas reunidos y llegaron unos guardianes o unos guardas romanos y dijeron, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y se paró él y él dijo, yo soy. Y cuando él dijo yo soy, todo el mundo quedó tendido en el suelo. Esa es la fuerza del yo soy, que es ya la trascendencia de nuestra parte egoica, de esa parte que nos mantiene como en una encrucijada permanente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando en este grupo y con esos mensajes tan interesantes de Alex y de las personas que aquí intervienen, llegamos a una coyuntura bien interesante. La primera, que necesariamente tenemos que estar ligeros de equipaje, como decía la canción de Joan Manuel Serrat. A nosotros nos genera una gran carga el ego. El ego implica sentimiento de culpa, el ego implica concepto de pecado. Nada de eso existe. Tenemos solamente que ser leales a nosotros mismos, leales a nuestro ser y leales a nuestra alma, leales a los seres de luz, leales al Maestro Jesús, a Siddhartha Gautama. Esa es la única lealtad de la que tenemos que rendir cuentas. Lo demás es toda una construcción mentirosa de la cultura. Y yo creo que el trabajo con el ego, con el yo, hay que hacerlo amorosamente. No podemos violentarnos con nosotros mismos. Hay que hacerlo amorosamente porque tenemos que convertirnos en seres muy benévolos, muy bondadosos, muy amorosos. Y precisamente es el lenguaje de esta nueva era, el amor al prójimo, el amor fraterno. Ayer tuve una experiencia muy bonita porque
así como conocí alguna vez a Mireya, conocí a Sara Beatriz en un momento muy interesante y la abracé y dije, oiga, qué bonito, y qué bonito un día nosotros encontrarnos y podernos abrazar como esta cofradía de luz que somos, ¿sí? Y creo yo que trabajar con el ego para desintegrarlo es una forma de aproximarnos a la luz. Y todo esto que nosotros estamos refiriendo aquí tiene un soporte fundamental. El Maestro Jesús lo dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. El gran requisito para nosotros crecer y evolucionar espiritualmente es amar a nuestro hermano. Y nuestra humanidad se está hundiendo por eso, por falta de fraternidad, por falta de amor. Entonces, para terminar, simplemente los quiero invitar a que encarnen el Lucifer Prometeo, a que se queden con ese hombre-mujer cósmico y universal y traten de desintegrar ese otro hombre-mujer egoico, mecánico y que quiere otra dimensión diferente de la vida. Entonces, pues, eso les quería compartir y muchas gracias por el rato y Alex, muy amable por este espacio tan grato. Gracias, hermano Eugenio. Estuvo muy buena tu conferencia. Sí, muchas gracias, hermano, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias, Germán, por todo. No, Adriana de texto se tuvo que retirar. Ella está en Argentina en esta hora. Se retiró y dejó un recado para ti diciéndote que es muy bonita, al igual que Alejandra, la conferencia. qué lindo. Muchas gracias, hermano. Yo quiero comentar algo. Yo he estado estos días con el yo, con el ego del yo impaciencia. Todo, pero es una cosa como acabar en la cabeza. Afortunadamente, te les digo que me doy cuenta cuando estoy en ese plan, pero es una impaciencia que me da con la gente, como Dios mío, ¿hasta cuándo va a hablar? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo tal? Y yo, es como si me estuvieran sacando algo de mí, porque me ha pasado mucho. Y justo hoy estás dando tú esa información muy equilibrada para mí, ¿no? Gracias. Vino como anillo al dedo el mensaje. Qué bonito. Yo les digo la verdad, eso fue lo que me estaba pasando y les quería comentar que es así, uno tiene que estar muy atento y sobre todo estar consciente de lo que uno está viviendo en ese momento y no es echarlo a un lado y hacerse loco. Así es. Y hay una cosa que me parece muy importante, Alex, es uno asumirse y afrontarse con todo lo que está sucediendo. No evadir al ego, no evadir esos momentos. Y mira, Alejandra, que yo creo que todas estas veces me he levantado por la mañana con un desasosiego y como con una pesadez y me da trabajo como coger, como si en el mundo de los sueños estuviera en un paraíso y que llegara aquí a un pequeño infierno, entonces me toca organizarme, equilibrarme y decir, bueno, esto hay que tomarlo con objetividad y lo más importante, no dejarnos manejar por el ego, porque es que el ego está genéticamente en nosotros y nos viene desde nuestros ancestros. Y esta es una época en que yo he sentido también, Alex, una gran influencia, así como siente uno las bendiciones de los seres de luz, unas influencias tenebrosas, demoníacas. Están tratando de estimular el odio, el alejamiento de la fuente, ¿sí? Entonces, cuando estamos en una fraternidad como estas, tenemos la esperanza de vernos el domingo, el miércoles, de compartir con Alex y con todas las personas que hay aquí, y eso es una fuerza impresionante lo que se vive aquí. Y yo estoy seguro que en alguna época pertenecimos a una escuela de conocimientos y nos reuníamos en una catatumba y allá hacíamos nuestros rituales. Wow, qué interesante, qué convicción la tuya. Desde bueno. lo más profundo, de verdad. No, es muy especial
lo que hablaste, de verdad. Y especialmente, bueno, el tema de esta noche, que es la disolución del ego. Creo que Chio, adelante, quiere compartir algo, hermano. Ay, yo igual, la impaciencia necesito tratarla urgentemente porque igual que ella, llego al súper y veo lo mismo y me impaciento de que no caminan, de que no hacen y yo creo que eso es algo que lo debo de tratar pero profundamente y ahorita con lo que dijo Germán ya voy a empezar a soltarlo. Qué interesante. Interesante. No es fácil disolver el ego, pero la misma energía, la misma vibración nos ayuda a encontrarnos con él. Y eso es algo que tenemos, no se trata de desafiarlo, sino Exacto. encontrarlo con él, mirarlo como lo hicimos en la meditación, ¿sí? Y decirle, ya no vas a tener control más sobre mí. Gracias por todo lo que me has ayudado hasta este tiempo. Pero a partir de ahora, en esta sesión, yo soy el que tomo control. Y eso cambia y le damos lugar a la energía de nuestro yo soy superior. Ahora, cuando nos levantamos, que es algo que dijo Germán, que a veces nos levantamos con desasosiego, pesadez, bueno, tenemos que examinarnos, ¿okay?, en profundidad, porque nosotros al levantarnos, nuestra primer impulso al abrir los ojos es de gratitud. No matter what, no importa qué. Me explico, porque es ya tener esa conexión con lo divino, de haber despertado a la luz del día, a esta realidad, y estuvimos en los sueños, estuvimos en nuestros viajes astrales, estuvimos en nuestros cuerpos dimensionales. Entonces, cuando regresamos al cuerpo nuevamente y despertamos, es un milagro, es algo bellísimo que ocurre, abrir los ojos. Y para mí, abrir los ojos cada día es un acto de gratitud. Y podemos tener todos los problemas de la vida, pero abrir los ojos cada mañana para mí me parece milagroso, algo bueno, muy especial. Y bueno, esa actitud, como lo han enseñado los seres de luz, te recarga inmediatamente la vibración y la frecuencia, porque ya desatas el día y comienzas a andar en confianza, y sobre todo si tomas tiempo para meditar, mejor aún. Adelante, Sara Beatriz. Bueno, ante todo, un saludo especial para ti, para Germán, todo el grupo. Gracias. Muchas gracias, me encantó la ponencia. Esto es una ponencia. Yo quería hacerte una pregunta, Germán. Dime. Tú dices que este ejercicio es autoobservación de Gurdjieff. Sí, yo eso lo aprendí de Gurdjieff. Es un Sí, trabajo psicológico qué y bello. es estar uno como consciente de uno mismo, y es una forma de autoconocimiento. Sí, Cuando uno está consciente de uno mismo, no se deja llevar por los impulsos egoicos, sino que uno se autoobserva. Ahora, hay una cosa muy importante. Cuando yo me autoobservo y veo, por ejemplo, que me surge, como decía aquí Chio, el tema de la impaciencia, yo no reprimo la impaciencia, no la reprimo. Aparece el yo de la impaciencia y yo lo observo y lo dejo que se manifieste. Y es como cogerlo en flagrancia, como cuando uno está, que hay una visita y que uno pasa para el baño después de bañarse y se le cae la toalla. Así hay que capturar al ego en flagrancia, porque si yo censuro al ego, lo juzgo, el ego es como una serpiente, se enreda otra vez y perdemos la oportunidad de conocerlo. A ese yo de la impaciencia o cualquier yo, hay que dejar que se manifieste. Y yo observo en qué momento aparece, por qué aparece,
qué lo estimula. Y como eso se repite en el tiempo, hay un ejercicio muy bueno por la noche cuando uno se acuesta, y es hacer una revisión de los hechos del día para uno revisar a ver qué egos aparecieron, si estuve muy mecánico, muy entregado a lo cotidiano o estuve más centrado en uno mismo. El ejercicio que hicimos tiene esa ventaja en que nosotros empezamos a darle fuerza a nuestro yo interior o a nuestro yo superior o yo trascendente, y el yo mecánico va perdiendo fuerza. Y lo que decía ahora Alex, lo estamos desintegrando, le estamos diciendo, chao, chao, ya no te necesito. Es más o menos ese como el esquema. Así es. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Muchas gracias. Un Con el abrazo. mayor gusto. Para ti también, Sara Beatriz. Gracias, Sara Beatriz. Bueno, es interesante y profundo esto, porque una vez que se disuelve el ego, que estamos conscientes ya, se alcanza esos niveles, ¿no? En la cuarta dimensión, donde muchos estamos, ¿verdad? En esos 7 niveles de cada dimensión, muchos están en el nivel 1, otros en el nivel 2, 3 de la cuarta dimensión. Ahora, hay algo muy interesante, porque esta noche el tópico también es que al disolver el ego, trascendemos, nos elevamos, ¿verdad? Y alcanzamos niveles astrales superiores. Y es ahí donde está lo interesante. Y es que el ego, una vez que ya está controlado, donde ya tú ves que nada te excita, nada te preocupa, ¿verdad? Nada te causa ansiedad, estás en un estado de quietud, perdón, interna. Y es ahí donde tú cierras tus ojos, como lo hicimos esta noche, y te desprendes de la materia. Sí. ¿Ok? Te desprendes y te vas en un estado de tal confianza, porque te vas a las dimensiones que tú quieres. Al principio te vas a sentir en un vacío. Quizás veas luces, no escuches nada, quizás escuches sí sonidos, pero tú consciente, ya conociendo tu esencia, cierras tus ojos, respiras profundo 3 veces y decides conectarte con lo astral o conectarte con tus seres que te guían, tus seres superiores, tus seres de tu tribu, de tu familia galáctica. Lo digo porque vamos a llegar ahí. ¿Ok? Y te desafío esta noche en lo individual a que lo practiques, a que trates de cerrar los ojos profundos y desprenderte de esta materia consciente. No esperar que llegues al sueño, a dormir a la cama. Eso está bien porque es un acto natural, inerte de nuestra vida. Pero cuando estamos muy conscientes, por lo menos sentarnos en el piso, en flor de loto, ¿verdad? Podemos hacer el mudra que quizás nos guste, estar quietos y simplemente decir, me voy. Me voy. Y en ese estado, tú te preguntas, ¿dónde se fue el ego? ¿Dónde estaba lo que te retenía? ¿Dónde estaba lo que te preocupaba? ¿Dónde estaba lo que te causaba ansiedad, preocupaciones triviales en esta experiencia de tercera dimensión? ¿Okay? Entonces, claro, comenzamos de una manera muy amorosa, primero hacia nosotros mismos y luego hacia lo externo, ¿verdad? A lo que complementa este juego, lo que complementa esta experiencia llamada vida. Entonces, bueno, se nos hace más llevadero. Yo hubiera deseado en mi vida tener este conocimiento, bueno, desde joven. Pero me he dado tantos golpes en la vida para llegar a este momento de comprensión. Y ahora lo que hago es simplemente estar agradecido. Agradecido.
Entonces ya no hay esa rivalidad, esa batalla interna contra el ego. Como decía Germán, es muy importante. Comenzamos a observarlo. Cómo surge, cómo fluye, por qué, de dónde viene. Y ahí es donde tenemos ya el control de observar primeramente nosotros mismos, nuestras emociones internas, nuestros impulsos, ¿verdad? Egoístas, que es el punto de esta noche. Y logramos asimilar, ¿okay?, el control. Porque si nos dejamos, el ego te dice, me impaciento, me da rabia, y tú le alimentas, solamente con que alimentes un poquito, ya ahí has perdido la victoria en ese momento con tu ego. No significa que perdiste la vibración, sino que hay algo ahí que te muestra de que todavía tienes que trabajar más. ¿Okay? Porque una vez que el ego toma control, nos sentimos mal, porque vemos que todavía necesitamos agudizar más el discernimiento y el amor propio, para dejar ir lo trivial, dejar ir lo superficial. Y como decía Germán, en lo que él aprendió, es no es decir el desapego, sino no apegarnos a nada. Disfrutar la vida, valorarla, pero no tener apego. ¿Cómo se hace eso? Bueno, vivirlo a diario. No hay receta, no hay truco, ni hay código para eso. Adelante, Sara Beatriz. Alex, Pero, Eh, Sara, yo tenía una pregunta para Germán. Cuando nosotros estamos hablando del ego, ¿en el ego estamos trabajando las creencias también? ¿Y obviamente, la imaginación? claro que sí. Mira que es muy curioso. A mí me ha gustado mucho la psicología en esa parte del trabajo con uno mismo, porque nosotros somos materia, cuerpo y espíritu, y tenemos una personalidad que se va creando con el paso del tiempo. Y esa personalidad es la que le permite al alma poder desempeñarse en este medio. Es como la personalidad es como el vestido del alma. El alma, por su naturaleza inmortal, no puede estar en contacto con un medio como este tan agreste y tan denso. Y podemos ir más allá. El alma es el ropaje del espíritu y el espíritu es lo que nos conecta con Dios. Las creencias, la imaginación juegan un papel muy importante. Miren lo siguiente, cuando yo estuve en el movimiento gnóstico, había un maestro que era el maestro Ravolú, Joaquín Amortegui, era un campesino de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y él envió un mensaje muy importante que es también para estos tiempos, Alex. Él decía, no tenemos tanto tiempo de sentarnos a meditar y hacer muchas cosas. Cuando veamos que aparece un defecto nuestro que nos está interrumpiendo, que nos está impidiendo entrar en contacto con el Padre, pidámosle a nuestra Divina Madre Devi Kundalini, que católicamente sería la representación de la Virgen María o Isis en el antiguo Egipto. Divina Madre, por favor, desintégrame este defecto, acábame con este defecto, con este yo. Y el maestro Ravolú a eso lo denominaba la muerte en marcha, porque es que el concepto que se maneja aquí es la muerte del yo psicológico. El yo psicológico tiene que morir para que nazca la virtud, que es lo que embotella ese yo psicológico. Mire, por ejemplo, esa historia tan bella que la aprendimos de niños, de la lámpara de Aladín, que entonces le sobaban la lamparita y ¡ran! Salía. Con eso se liberaba el genio y el genio te concedía deseos, 3 deseos. Pues claro, cuando nosotros logramos encarnar la lámpara de Aladino,
liberarnos del ego, el genio surge para nuestra propia gratificación. Y miren, por ejemplo, hablemos de la impaciencia, que fue lo que se manejó acá. Si nosotros trabajamos el yo de la impaciencia y lo desintegramos, va a aparecer una virtud hermosa y bella que se llama la paciencia superlativa del ser, la paciencia del Maestro Jesús de Nazaret. Y miren lo siguiente, el ego es tan complejo que uno puede ya en el diario vivir y en lo físico erradicarlo. Pero cualquier día en un sueño aparece el ego de la impaciencia haciendo de las suyas. ¿Por qué? Porque en las regiones subconscientes de la mente el ego se camufla y se esconde. Entonces, y había un mito muy bello que aprendimos en el gnosticismo, y era que el ejercicio consistía en que nos imaginábamos el ego, por ejemplo, el ego de la impaciencia, como un diablo rojo, barrigón y grotesco. Y veíamos del otro lado a la Virgen María con una lanza de fuego y la tiraba y la lanzaba contra ese diablo, y el diablo se desintegraba y aparecía un niño muy hermoso. Entonces eso psíquicamente, a través de la fe, va dándole fuerza al alma, al ser, en contra de todos estos defectos que nos manipulan. Y no se nos olvide una cosa: el mundo moderno, el espíritu y contra el despertar. Por eso estas reuniones nuestras son tan interesantes, porque elevan nuestro nivel de ser. Wow, gracias, hermano. Gracias. No sé si alguien más quiera compartir, dar su opinión al respecto. Adelante, Magdalena. Hola, Alex. Gracias, Germán Eugenio. Maravillosa tu exposición y gracias a todos. Bueno, hoy me excuso por no prender la cámara, pero estoy acá en unos volates que no me permiten tener la cámara prendida. Muy interesante el tema del ego y me encanta, y pues con esto que le escuchaba ahorita a Germán Eugenio terminando su exposición también, me viene a la mente un tema bastante interesante que últimamente he venido trabajando, y aparte pues de, sí, de buscar la, digamos, entre comillas, la desintegración del ego, también es observar un poquito ese ego, por ejemplo, el ego de la impaciencia. ¿Qué me quiere decir la impaciencia a mí? ¿De qué me está hablando? Porque generalmente detrás de una emoción siempre hay un mensaje. Entonces, ese mensaje de impaciencia, ¿qué me quiere enseñar? ¿Qué me quiere traer? ¿Qué me quiere mostrar, no? Y en ese momento, cuando yo logro entender lo que me quiere decir, también puedo integrar esa parte de ese ego en mi ser, que sería, digamos, no sé cómo llamarlo, no diría que el ego positivo, pero sí el ego de pronto que me da cierto soporte, porque para algo está, ¿no? Está para enseñarnos y para mostrarnos la otra cara. Yo siempre, no sé, tengo muy marcado en mí algo de las dos caras de la moneda. Siempre hay algo, hay una cara positiva y está la otra cara, digamos, negativa. No sabría si en este momento pues hablar de positivismo o negativismo, pero más o menos como serían los matices, ¿no? ¿Y qué me está mostrando? Esa sería, no sé qué opinas, Germán Eugenio, de también integrar esa parte. Gracias. Bueno, Magdalena, mira, hay un concepto que es muy interesante y se ha manejado a través de la psicología profunda. Ese concepto lo manejaba Carl Gustav Jung, que es el concepto de la sombra, ¿sí? La sombra es la parte oscura nuestra, lo que muchas veces lleva a una persona en un estado de embriaguez alcohólica, por ejemplo, a cometer un delito, y hemos visto muchos casos de esos. En nosotros no es tan grave, en nosotros no es tan grave, pero nosotros tenemos que aprender a convivir con nuestra sombra y amarla.
¿Cuál es nuestra sombra? Ese Lucifer, ese ser interno que no quiere la luz, que prefiere la impaciencia, que prefiere el egoísmo, que prefiere hablar del otro y odiar. Entonces, cuando nosotros sometemos a un proceso de autoobservación, lo primero que tenemos que hacer con nuestra sombra es incorporarla a nuestra psiquis, porque es que cuando yo entro en pugna, esto es una cosa, digamos, muy profunda en la parte de psicología, porque la sombra es el atavismo nuestro con nuestro origen primitivo. Es el atavismo nuestro con la gran noche de la creación. Es lo que traemos para nosotros trabajar ahora. A mí me parece que cuando tenemos egos y yoes y tenemos conflictos y controversias y confrontaciones, nunca le debemos huir a eso, porque eso es lo que nos forma, eso es lo que nos enseña, eso es lo que verdaderamente nos libera. Entonces, si nosotros logramos incorporar la sombra a la luz, eso hay que hacerlo con amor. Si yo entro en pugna con mi sombra y la reprendo o la rechazo, pierdo la batalla. Psicológicamente, y esto es una cuestión ya digamos como muy profunda del psiquismo. Y ya frente a situaciones muy complejas, miren por ejemplo, el tema de la sombra es tan difícil que muchas personas tienen que acudir a un psiquiatra o a un psicólogo porque no son capaces de manejar su sombra. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, contenidos esquizoides, esquizofrénicos, de una persona que tiene una aguda técnica psiquiátrica, esa es su sombra. Y con la sombra no se puede entrar en pugna. A mí, por ejemplo, yo siempre he sido un gran admirador del Maestro Jesús, porque era un verdadero, además de un gran sacerdote, era un verdadero mago. Y él tenía el poder y la facultad de expulsarlos del cuerpo de un ser humano. Es decir, era su luz imponiéndose sobre la sombra. Entonces, volviendo a lo que tú me dices, al ego hay que desintegrarlo y el ego no lo necesitamos para nada porque todo surge de la inmanencia suprema del ser, de nuestra alma, de nuestro yo superior. El Maestro Jesús en un momento determinado, cuando expulsó a los mercaderes del templo, se salió de sí mismo, pero estaba obrando con justicia y con plena conciencia. Entonces, nosotros tenemos que mirar muy bien cuál es nuestro entorno psicológico y sobre todo, querernos mucho a nosotros mismos. No repudiar alguna parte nuestra porque transgreda conceptos morales o éticos inclusive. Tenemos que amar nuestra sombra, incorporarla, sentarla a nuestro lado y tomarnos con ella un café y hablar. Tenemos que aprender a hablar con nosotros mismos, porque hablar con nosotros mismos es también hablar con nuestro Padre. En esos momentos que preceden al sueño, cuando dormimos, el estado de la mente es muy especial. Ahí se puede hacer una verdadera oración. Ahí se puede entrar en contacto con lo más profundo que hay en nosotros mismos y tenemos que aprender a hablar con nosotros mismos, hablar con nuestros egos, monologar consigo mismo. Es una forma de hablar también con el Padre. Hay un poema muy bello de Antonio Machado que dice por allá en una parte, dice, quien habla solo aspira a hablar con Dios un día. Mi soliloquio es plática con ese gran amigo que me enseñó el misterio de la filantropía. Esa es una forma de hablar con el Padre. Wow, Germán, muchas gracias, de verdad. Interesante y profundo, porque ahí donde uno ve los diferentes matices, ¿verdad? Las diferentes propuestas
como la de George Goodfield esta noche que trajo Germán, su música, su dedicación a descubrir esta profundidad y de ayudar a otros a descifrar y a confrontar de una manera amorosa, amigable, el ego en nosotros mismos. Y creo que el objetivo de esta noche se ha logrado. Y es interesante, ¿no? Mientras que tú hablabas, yo estaba reflexionando en la palabra paciencia, cosa de que se mencionó esta noche con el ego de la impaciencia. Y claro, en este proceso que estamos ahorita de transformación, de movimiento de la Tierra, de tantas cosas, ¿verdad?, que están subsistando a diario, que ya sabemos muchas semillas estelares que lo que está pasando es gracias a las energías cósmicas que están ya cambiando, ¿verdad?, toda la topografía, la malla energética del planeta, etc. Entonces, está en nosotros, fíjense, ya haber alcanzado la comprensión de nuestro propio ego, de entender el juego de la ilusión de esta Matrix. Entonces, sabemos que vienen cambios, ¿verdad? Sabemos que viene un proceso transformador. Y ese proceso, ese cambio nos está invitando simple y llanamente a tener calma y paciencia, ¿sí? Porque es el estado que logran las semillas estelares iluminadas. Voy a poner ok, porque ya tú has logrado, ¿verdad?, controlar las emociones, controlar ya de que no hay que tener ansiedad. Lo que va a pasar, va a pasar. Mucha gente se pone en una actitud de ansiedad sabiendo que viene flash solar, sabiendo que vienen cambios económicos, sabiendo que vienen muchas cosas. Pero si nos impacientamos, como fue la propuesta hoy, bajamos la energía y contradecimos muchas cosas en nuestra propia coherencia, que tratamos de nivelarla, ¿verdad? Entonces, el llamado esta noche es disolver el ego, tener paciencia, ¿verdad?, que es la llave de comprender este proceso de ascensión. Y vamos a experimentar la calma, la paz interna y la confianza en lo que requiere este proceso. Tener confianza tanto en nosotros mismos, que lo que estamos haciendo es una tarea, es una disciplina de transformación, es un proceso que nos está llevando a la ascensión y nos va a recompensar todo lo que hagamos en amor hacia el amor propio. ¿Okay? Así que bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, si el man quiere culminar con algunas palabras. Alex, yo les quiero compartir algo. Anoche, yo soy muy enfático con el tema de los sueños, ¿sí? Siempre desde muy niño, yo nunca he valorado a las personas ni por su posición económica, ni por su posición social, y he encontrado en personas humildes valores muy bellos. Y tuve un sueño anoche que les quiero compartir porque es una invitación. Yo estaba en mi pueblo natal, en Santa Rosa de Cabal, y salí de una casa y yo iba con una persona muy sencilla. Era un ser, yo diría, por ejemplo, como un trabajador del campo, un obrero, ¿sí? Pero yo me sentía muy bien con él. Y él venía hablándome de cosas muy interesantes y me dijo, es que mira, yo soy un ser de segundo nivel. Así me dijo. Y todavía estoy mirando a ver de qué se trata. Yo soy un ser de segundo nivel. Estoy hablando de cosas fraternas, amorosas, y yo me sentía con él muy a gusto. Llegamos a un parque y había mucha gente, pero lo más interesante es que siendo una persona humilde, tenía una irradiación muy especial y yo me sentía muy compenetrado con él. Y en el sueño me vino un mensaje que yo les quiero compartir, en donde se me decía, hay que ser muy benevolentes, hay que obrar con mucha bondad. Y era un parque lleno de gente, pero impresionante.
Entonces yo decía, claro, y él me estaba hablando de eso. Inclusive la forma de él hablar era una forma muy sencilla, pero con mucha sabiduría. Entonces, por eso es por lo que uno nunca puede clasificar a las personas por nada. Lo más lindo de un ser humano es su textura de ser humano. Entonces, yo creo que la invitación con todo esto es, como nos compañeros, no ser impacientes y orar con mucha generosidad y con mucha bondad. Gracias, Germán. No sé si Magdalena querías todavía decir algo, como veo tu manito todavía levantada. No sé si... No, Alex, no, gracias, hermano Eugenio, no, gracias, Ok. perfecto. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Y enviamos energía de amor y luz a todas las semillas estelares que nos van a escuchar a futuro en esta grabación. Esperamos que esta enseñanza, esta ponencia de Germán esta noche les ayude a todos a entender, ¿verdad?, a un nivel superior cómo trabajar y disolver el ego, cómo vencerlo de una manera amorosa y cómo tener la habilidad, la paciencia, el amor propio para lograr ese dominio, ese control interno de nuestras emociones, ¿verdad?, que produce el ego. Entonces, amados, nos vemos en otra oportunidad. Gracias por su presencia de amor y luz en esta noche. Gracias, hermano, una vez más. Gracias a todas por su presencia y su participación. Gracias. Así que bueno, nos Hasta vemos. luego, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, Germán. Gracias. Gracias, Ale. Gracias, Germán. De nada. Para todas, gracias. Paz y beneficio. Gracias.